Hola, buenas tardes. Quería daros bienvenida. Doy bastante prioridad a lo que vamos a hablar hoy, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del movimiento. Entonces, otra vez, daros bienvenida. He preparado varios casos clínicos. Ahora lo estaba actualizando, ordenando y hay 36 vídeos. No sé si nos va a dar tiempo. Realmente es una de las presentaciones que tengo preparada para el curso. Yo voy a intentar partir de que todos tenemos una base buena biomecánica y también conocemos conceptos fundamentales de kinesiología del aparato musculoesquelético. En primer lugar, dar las gracias a la profesora Silly Sarman, que verdaderamente desde el año 2001, cuando la conocí, ha sido mi motivación en mi recorrido de ser fisioterapeuta y también realmente uno de los principales fundamentos en lo que estoy haciendo desde hace 15 años, tanto al nivel clínico como al nivel docente. Por supuesto, detrás de todo eso, las diapas tienen esa fórmula porque partimos de un bagaje impresionante. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de una experiencia de 50 años de una de las grandes maestras docentes en fisioterapia, la que me cambió totalmente me cambió totalmente mi enfoque, y no ha sido de forma muy puntual, ha sido muy progresivo y sobre todo lo que me inspira es el trabajo y los que están detrás. Hablamos de una cantidad enorme de personas. Tuve hace unos años el honor de conocer a la mayoría de ellos. La última vez nos vimos en octubre del año pasado en San Luis. De hecho, hoy he pensado que en honor de la profesora, aunque no sé si va a ver porque no entiende castellano, hay muchísima gente detrás. Es decir, por supuesto, hay evidencia científica que voy a citar, algunas cosas que me parecen interesantes y que muchas veces no las sabemos, pero ser conscientes que el cuerpo de Movement System Improvement se divide como en dos bandos. Uno que son 100% puros académicos, no trabajan de forma habitual con los pacientes. El de ver grupo de Linda Van Dielen, la mano derecha de la profesora Sarman, es verificar en conceptos científicos todo lo que se está realizando. Y, por supuesto, donde hay mayor parte de énfasis clínica es la parte la que veis en la columna de la izquierda. Cuando empecé con ese concepto realmente era crío, uno de los más jóvenes, pero lo que más me interesaba es la aplicación clínica, y lo mejor que vamos a ver que no es un concepto fijo, sino es un concepto que podemos ir desarrollando y ampliando, por supuesto basándonos en los conceptos fundamentales que no cambian tanto, pero lo que puede cambiar es el abordaje. Pienso que es también un punto a favor de trabajar con Kinetic Control. Realmente, como docente empecé con ellos ya casi el año que viene van a ser 15 años. Entonces, junto los dos conceptos que realmente, si finalmente alguien me hace la pregunta en qué se diferencia, porque hay mucho debate, realmente yo voy a hablar este tiempo sobre el sistema del movimiento, que ha sido primero y es, digamos, el fundamental. Por supuesto que hubo un desarrollo mucho más analítico, mucho más específico, con una metodología más analítica, y eso lo brindó en 97, casi hace 25 años, Mark Comerford con Sarah Motter, y son los dos conceptos realmente que de forma muy amplia, muy analítica, muy lógica, hablan de lo que es en las manos del fisioterapeuta el sistema del movimiento. Y yo, representando los dos conceptos, en mi clínica no divido, que trabajo ahora, hago MSI, ahora Kinetic, realmente forman parte de mi integración del trabajo, y considero que en futuro el sistema del movimiento será otra carrera
dentro de fisioterapia, porque no es la materia y el bagaje que hay detrás, muchas veces se queda corto en las formaciones de posgrado que brindamos. Tengo la posibilidad de traer todos los años la profesora a Polonia, a nuestro centro, donde hace años hemos formado un grupo pionero de trabajo de 50 fisioterapeutas y difundimos ese tipo del trabajo. Fisioterapeuta, profesora Sharman, doctora, premiada muchísimas veces por la Asociación Americana. No se quedó detrás. Es una persona que, a pesar de cumplir este año 84 años, sigue desarrollando el concepto, sigue apostando y sigue tratando a los pacientes. Nunca se ha quedado retirada, porque realmente es su misión y es su vocación, como muchas veces dice, y es la que realmente me inspiró muchos años. Y gracias a diferentes circunstancias de la vida, viéndome cómo trabajaba con los pacientes, ya conocía el concepto. 2010, 2015 vio la forma en la que nos organizamos la clínica, que ella formaba un fundamento principal, le interesó el proyecto, y a partir de ahí desarrollamos no solo un trabajo al nivel docente, pero también al nivel clínico. Bueno, el grupo está ultimando la actualización del libro que debería aparecer en la venta este año. Los dos libros, la portada verde tiene ya casi 20 años, y con la portada azul y blanca, que habla más de las extremidades periféricas, tiene 10 años. Los dos conceptos, por supuesto, son actuales, requieren estudiar, son libros que realmente no se pueden leer de forma muy sencilla, son bastante complejos. Ahora estamos hablando de nuevo libro con las actualizaciones. Entonces, si estamos hablando de evidencia científica, libros, por supuesto que no nos quede la menor impresión que el concepto no se está actualizando, porque desde mi punto de vista, aunque trabajo con Kinetic, es el concepto que mayor evidencia científica tiene. Si nos gusta o no nos gusta, pero al nivel de todo lo que han hecho y lo que están haciendo, son los que más publican. Una de las revistas más famosas en fisioterapia, que es Jobs, es la revista que realmente este grupo docente trabaja. El lema principal de Movement System Impartments es no solo mejorar las dolencias y tratar a las personas, pero totalmente estar presente desde el primer momento que hay movimiento hasta el último momento cuando nos dejemos de mover. Y el sistema del movimiento ya se ha establecido como core, sitio principal, en la Asociación Americana de Fisioterapia en 2013, y se empezó a hablar más de fondo sobre el diagnóstico fisioterapéutico, que puede estar basado o tiene que estar basado en estos principios. Lema principal: mejorar la sociedad y sus experiencias a través de la mejora del movimiento. Es un sistema principal de todos los sistemas. Estamos hablando del sistema del movimiento, de que en nuestras manos tenemos una herramienta al nivel diagnóstico, al nivel de la planificación, de rehabilitación y de tratamiento, posiblemente la más poderosa, porque está vinculada con todos los sistemas. Es decir, trabajando al nivel neural, al nivel muscular y al nivel esquelético, estamos trabajando con todos los sistemas. Es sistema principal. Por eso lo que se está proponiendo, bueno, ya se propuso hace 7 años, que lo que busca el paciente es un especialista y un diagnóstico, ¿no? Por eso se surgió la pregunta: ¿por qué la gente consulta a un médico? Para tener un diagnóstico. Y el diagnóstico en fisioterapia realmente no tenemos. Tenemos diagnósticos según conceptos, según métodos. Bueno, hay muchísimas cosas que podríamos hablar, pero no estamos muchas veces utilizando lo que es el core, lo que es la parte principal, que es el sistema, y no hablamos el lenguaje común. Y de esto se trata, de tener un diagnóstico de disfunción del sistema del movimiento, que es la base principal de otros sistemas.
para promover exámenes anuales y crear programas preventivos. Según mi opinión, aquí estoy citando la American Physical Therapy Association, más bien nos interesa es bajar riesgos y fomentar la salud. Por eso cuando hablamos del diagnóstico, me permiten que hablemos de dos cosas que creo que todos conocemos. Por una parte, el modelo kinesiopatológico y por la otra parte, patokinesiológico. Antes hemos pensado que la patología es la que modifica el movimiento y es el causante principal de las alteraciones y de los cambios, pero en los últimos 10 años dimos un poco la vuelta y esa clasificación nos orientó para dividir que patokinesiológico, el modelo diagnóstico basado en patokinesiología, ya son cambios estructurales que podemos, por supuesto, mejorar con este sistema del trabajo, pero el principal causante de los cambios al nivel del tejido, de las alteraciones del tejido, es ese modelo kinesiopatológico que tiene su implicación principal en nuestro sistema musculoesquelético o neuromusculoesquelético y vamos a hacer el diagnóstico sobre esas alteraciones al nivel neural, al nivel muscular y al nivel de nuestro esquelético. Importante, que luego lo voy a mencionar, no es un requerimiento principal conocer las alteraciones del tejido para poder trabajar. Muchas veces no las conocemos. Por supuesto, para realizar un diagnóstico ideal deberíamos saber y deberíamos encontrar esas alteraciones a nivel del tejido, pero no es un causante principal para realizar un buen trabajo. Entonces, aquí lo que nos interesa es el movimiento que produce cambios a nivel del tejido contráctil, tejido conectivo, al nivel de las adaptaciones y programas motoras y también al nivel de la forma en la que se desarrollan nuestros huesos, sobre todo los huesos largos, tibia, fémur, incluso el húmero, porque es donde más alteraciones podemos ver. Características de ese sistema, cuando lo intentaba juntar para resumir el slide anterior, hablamos de cosas que realmente son de muy pequeña magnitud. Son evidentes, estos cambios son evidentes y estas alteraciones en movimientos cotidianos, muchas veces en movimientos básicos, en deportistas, se establecen patrones que son muchas veces a la primera muy difíciles de corregir por una simple razón, porque muchas veces no las vemos. Los ejercicios ya sabemos que son muy útiles, corrigen de forma específica, pero también requieren un diagnóstico preciso. Entonces, cuando hoy vamos a ver una multitud de vídeos, de pacientes, de ideas, esto es posible cuando realmente nos hacemos la pregunta y diagnosticamos sobre este sistema. Lo más importante, por supuesto, es corregir la disfunción, la alteración de forma dinámica. Por supuesto, también hablaremos de correcciones estáticas, de las posturas mantenidas, porque esto también va a tener la influencia, pero en general hablamos de pequeños movimientos que se producen a lo largo de nuestra vida, son difíciles de corregir, ejercicios funcionan, pero muchas veces requieren ese aprendizaje, requieren que enseñemos a nuestros pacientes realizarlo de una manera correcta y no son patrones adquiridos. Más bien hablamos de patrones que necesitamos enseñar. ¿Por qué se altera? La pregunta que muchas veces me hacen los alumnos y nosotros mismos. ¿Por qué el cuerpo tiene las alteraciones? Son multitudes de causantes, pero una de las principales es porque nuestro cerebro pierde la habilidad de controlar los músculos. Los tenemos, pero el cerebro no sabe muchas veces para qué tengamos esos músculos. Sobre todo vinculado y relacionado con posturas prolongadas asociadas con esas actividades diarias, mantenidas o con los movimientos repetidos, lo que hemos hablado. Y mucha importancia damos a la alineación del tronco contra la fuerza de gravedad cuando estamos de pie. Vamos a ver muchos análisis de flexiones o de extensiones del tronco, de la cadera, y lo relacionaremos basado a la línea de gravedad y
mínimo control energético, mínimo gasto energético para mantener y controlar estas posturas. Entonces muchas veces surgirá la pregunta cómo tenemos que corregir esas alineaciones. Muchas veces inventamos muchos ejercicios, pero muchas veces no son lo suficientemente buenos para que el paciente pueda adaptarlo y mantener contra la gravedad. Aquí lo que vamos a ver es, primero voy cambiando los vídeos. Quiero que veamos, ahí sí, porque en algunos vídeos hay comentarios en diferentes idiomas, a veces son compañeros de diferentes clínicas, amigos. Esto es una paciente de hace poco tiempo. Me preguntó que si le puedo echar una mano al nivel de la cadera, porque le molestaba desde hace tiempo, juega al básquet. Quiero que vean cuál es su patrón de marcha, ¿vale? Fijaos cuando realiza el movimiento, sobre todo hace deceleración sobre la pierna izquierda, qué es lo que ocurre al nivel de la zona lumbar. Hay un quiebre, una flexión y rotación. Muchos episodios actualmente no tenía sintomatología, tenía más síntomas en la cadera que en la zona lumbar. Le hemos dado, no había tiempo para realizar ejercicios, no tenía ni camilla para realizar valoración, mirar flexores, extensores. Simplemente he visto que hay una alteración estructural, que luego en otros vídeos lo vamos a ver. Simplemente le he dado una orden de mantener la pelvis estable. Mejoro de forma... y esto lo que se recomendó era realizar este trabajo varias veces a lo largo del día, y una cosa muy importante, corregir el patrón del apoyo, porque es una persona que tiene una antetorsión de pequeña bailaba, tiene una antetorsión de cadera, una condición estructural. Con esto y con una posición neutra de pie, no había sintomatología. Me comentó 2 semanas después que no tiene síntomas y no se lo podía creer. También también lo hemos probado con otro feedback, socialmente un poco más difícil de realizarlo en la calle, pero cuando esté en casa, simplemente mantener la alineación de pelvis contra el espejo y subir el glúteo izquierdo. Y fijaos en una cosa, finalmente, cómo he podido caer que tiene antetorsión, porque era muy hipermóvil esa paciente. Y quiero que veáis cuando va a dar la vuelta, la he parado para que no se vea la cara, pero fijaos la rotación interna y el pivotaje que ella es capaz de realizar. Voy a parar aquí. Fijaos con la pierna izquierda. Esta persona tenía 70 grados de rotación interna y unos 10 grados de rotación externa, y siempre me decía que de pequeña le enseñaban poner los pies fuera. Entonces es una paciente con una alteración estructural que hay que tener en cuenta, posiblemente realizar otro tipo de valoración, pero tiene una relación con lo que hemos hablado anteriormente al nivel de alteraciones. ¿Por qué se altera el movimiento? Los cambios adaptativos, factores intrínsecos y extrínsecos. Factor intrínseco, en su caso, juega al vóley, tiene una pierna dominante, está relacionado con su patrón, pero lo más importante es una alteración estructural que tiene, y el gesto deportivo que no he tenido tiempo de verlo. Pero mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos en 5 minutos corregir el patrón del movimiento y dar ya como una feedback, una facilitación, el ejercicio, la corrección posiblemente la que más va a funcionar? Me pregunto, claro, hace 10 años esta persona venía a la clínica, se le reentrenaba los músculos débiles, se estiraba los músculos acortados. ¿Por qué las tiene? Si nos vamos a analizar diferentes tests, con ella vamos a encontrar adaptaciones, vamos a encontrar muchas cosas, pero como diría el club, lo más importante es esto, poder llegar a corregir
directamente, porque esto es lo que va a realizar. Y la suma de corregir o poner los pies en su sitio cambia totalmente estas alteraciones. Pero por supuesto, este tipo de alteraciones tienen muchas relaciones de las que vamos a hablar. El movimiento se altera, sobre todo perdemos esa precisión del movimiento y a lo largo del tiempo induce a cambios adaptativos en componentes del sistema del movimiento muscular a nivel de los tejidos contráctiles, al nivel del tejido conjuntivo, al nivel neural, porque creamos unos patrones o softwares motrices que son erróneos, desarrollamos un patrón de menor resistencia y la articulación se busca su quiebre. Por supuesto, eso tiene repercusión al nivel de los huesos de nuestras articulaciones o postura cuando estamos contra la fuerza de gravedad.